Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a tratar el tema de traumas del aparato locomotor. Vamos a empezar con los más comunes. Uno de los más comunes es el esguince. Entonces, la tabla de contenido. Entonces, se define como la ruptura parcial o total de las fibras que componen el ligamento. Hay tres clasificaciones principales: grado uno, grado 2, grado 3. En el grado uno o leve, habrá una elongación de las fibras o una ruptura muy pequeña que va a ser menor o igual al 10%. En el grado 2 o moderado va a haber una ruptura parcial que va desde el 20 al 40% de las fibras y van a comprometer la estabilidad articular parcialmente. En el grado 3 o severo hay una ruptura total del 100% de las fibras y va a comprometer completamente la estabilidad articular. Ahora bien, la única forma de saber esto, de qué grado es, pues hay algunas formas clínicas, pero si tú vas a mirar el porcentaje de fibra, la única forma es una resonancia magnética. ¿Mm? Ahora bien, por los signos se puede llegar a diagnosticar y así es que se hace regularmente. Vamos con las generalidades y caracterización del ligamento. Entonces es un repaso de lo que hemos visto de pronto en biomecánica del ligamento. Entonces es una banda de tejido conectivo fibroso que resiste fuerzas tensiles, flexibles y es un engrosamiento de la cápsula articular. Tiene menor resistencia a la fuerza transversal, responde mejor a las fuerzas longitudinales, va a conectar huesos y va a sujetar las estructuras. Requiere agua y colágeno principalmente. Es un estabilizador articular por excelencia. Es una estructura de soporte, va a intervenir en el crecimiento sin interrumpir su función. Tiene capacidades reparativas por daños ante cargas repetitivas. Se ajusta a las circulaciones de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la posición y a la demanda de su función. Por su intrincada red de fibras colágenas, soporta mucha carga tensiva. Dirige y limita el movimiento. Entonces es una estructura propioceptiva que da información del movimiento. Cuando se afecta, cambia su metabolismo celular con una disminución de proteoglicanos y de agua. Se clasifica como asíndotas o cordinales. Al aproximarse a la inserción, se hace un fibrocartílago. Hablando de las generalidades, pero con relación a su naturaleza, tenemos una naturaleza bioquímica que va a hablar de los factores cinemáticos, donde el colágeno le permite su comportamiento energético, esto a que hace referencia a la acumulación de energía que puede llevar también a su punto de falla. Histológicamente, hay factores cinéticos que dependen de la ubicación, la orientación de sus fibras, el tipo de articulación, el grado de movimiento, la carga a soportar y los movimientos ya sean pasivos o activos. Mecánicamente, hablamos que el ligamento es un órgano. Con relación a los fibroblastos, pues van a ser secretados por procolágeno, si falta o si es necesario, provocan rigidez, afectando la elasticidad, es decir, la capacidad de resistir las fuerzas tensiles. Con relación a su sustancia fundamental, es un medio de unión, mantiene la estructura del ligamento, permite direccionar las células o diferenciación de esas células a partir de esa estructura, involucrará también la reparación de los tejidos. Los proteoglicanos van a dar esa propiedad de viscoelasticidad, van a ayudar a fijar el agua en la estructura, van a ayudar a lubricar las fibras cuando se tensionan y también eh, puede ayudar de pronto contra diferentes agentes patógenos. Otro componente importante es la elastina, que es una estructura que está con menos colágeno, tiene un menor número de puentes entre ellos de unión, y eso es lo que le va a dar su característica de ser muy elástico. Ahora bien, con relación a su inervación, tenemos tres principales, esto ya lo hemos visto. Entonces está el corpúsculo de Pacini, que nos va a dar información sobre el estrés mecánico, la aceleración y desaceleración. Está el corpúsculo
de Ruffini, que nos va a hablar sobre los cambios de presión articular y propiocepción. Está el OTG o el órgano tendinoso de Golgi, que nos va a dar información sobre la tensión y a mayor eficiencia o va a tener una mayor eficiencia en los rangos de movimientos amplios o grandes. También tenemos las terminaciones nerviosas libres, que nos van a dar información sobre dolor, inflamación, deformaciones mecánicas anormales. También, según su tipo de inserción, tenemos una inserción directa. Un ejemplo es el ligamento colateral medial de la rodilla, que es a través de los periostros de los huesos y va a pasar de un colágeno 1 y 3 a un colágeno 3 y 4. Va a tener una menor resistencia, el hueso no va a amortiguar tanto como la inserción. La inserción indirecta es un ejemplo, es el ligamento cruzado anterior, que va a ser una transmisión del ligamento al tejido óseo, va a ser transformado en vectores de fuerza y son un poco más resistentes que los de inserción directa. Ahora bien, si ese tipo de inserciones se lesionan, pues vamos a tener que las directas van a requerir de reposo, las de inserción indirecta van a requerir cirugía. En fuerzas rápidas el ligamento se rompe por los extremos, en fuerzas lentas el ligamento se va a romper en su parte más débil. Entonces, aquí vemos un ejemplo claro, lesión del ligamento cruzado, y aquí el ligamento colateral que se soluciona solo con reposo y con algunos ejercicios de estabilidad, de propiocepción y algunos medios físicos, mientras que el ligamento cruzado sí o sí va con, casi en el 90% de los casos, vas con cirugía. Ahora, con relación a la fuerza, tenemos diferentes de pronto conceptos que debemos tener claro al hablar de la biomecánica de este tejido, y el primero es el estrés, que es la magnitud de la carga experimentada internamente por el material. La deformación será la alteración de la forma normal debido a las fuerzas externas. El strain o deformación es un porcentaje de la magnitud o longitud original ocasionado por la carga aplicada. El stretch es la habilidad de soportar la carga relacionada a carga de formación, el área total que hay debajo de la curva de deformación y la energía almacenada. El yield point va a hablar del punto de desviación de esa curva, de que hay varios. Ahora el punto de falla es el punto de deformación que lleva a la ruptura y no va a permitir que vuelva a su condición inicial. Para que quede un poco más claro, entonces esta es la curva de carga de formación. Tenemos que la zona 1 va a ser la zona del slack y va a hablar de la elasticidad y aquí se hacen más o menos siempre las evaluaciones clínicas. En la región 2 vemos una región lineal. Aquí se van a ver tipos de actividades como las actividades de la vida diaria, pero va a aumentar la rigidez rápidamente a la resistencia fisiológica. En el punto 3 vemos microrupturas iniciales, ¿m? que van que van progresivamente van a sobrepasar el punto crítico y van a acumular carga hasta el punto de llegar a la ruptura, sobre la ruptura total de ese ligamento, de ese tendón, de ese ligamento, de ese tejido, que no le va a posibilitar hacer el cambio. Esto no es malo. Aquí es donde nosotros hacemos los cambios en el ejercicio. Entonces, esto no es que sea malo, que se deforme no es malo. Puede llevar a unos cambios positivos si se hace una buena prescripción. Ahora bien, hablemos un poco de la reparación de los ligamentos. Tenemos más o menos unas 4 fases. La primera es la inflamación aguda y de reacción, que va a llevar desde las 24 horas hasta una semana. Aquí no hay resistencia a las cargas por la simple razón de que no hay forma de transmitir la fuerza. En la segunda fase, la reparación y la regeneración, que va desde la primera semana hasta las 3 semanas, va a haber una reposición de células a partir de los fibroblastos, que son esas células indiferenciadas que se van a empezar a diferenciar dependiendo de nosotros qué estímulo le demos. Va a aumentar la celularidad en la matriz y al igual la vascularización, que es ese aporte sanguíneo a la lesión. Se hace mínima resistencia a la tensión, no hay formación de puentes aún. La carga depende de la estructura del ligamento. Puede iniciarse con un 30% del peso corporal total e ir aumentando progresivamente hasta llegar al el peso completo del corporal.
Luego, la tercera fase es la remodelación o cicatrización. Aquí va a ir de la tercera semana a la sexta semana. Se va a distribuir esa celularidad mejor, esa vascularización se va a empezar a distribuir mejor. No solo ahí a llegar, se puede decir que en un desorden, sino se va a empezar a ordenar. Va a aumentar la densidad del tejido y se van a empezar a formar los puentes. Hay una organización del tejido ante la carga impuesta, entonces aquí es donde nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en qué forma y en qué dirección vamos a aplicar las cargas para poder rehabilitar los esguinces. El colágeno se va a empezar a alinear dependiendo de ese estímulo y puede tardarse o puede trabajarse con un 70 a un 80 del peso corporal total. Ahora bien, la última fase es la maduración, que va desde la sexta a la octava semana y nos va a dar una maduración de esa cicatriz. Ahora bien, ¿es total? Pues va a depender del tratamiento que haya recibido anteriormente, del aporte de nutrientes que tenga la persona y quizá de algunos factores personales como la edad también puede influir. Obviamente un ligamento puede durarse, o sea, aquí en el mejor de los casos son 8 semanas, ¿m? Que son más o menos 2 meses, pero normalmente para que esté completamente reparado va hasta los 4 hasta 6 meses. Hay diferentes factores que van a interferir en la recuperación de ese ligamento, entre esos tenemos la edad, entonces sabemos que entre mayor edad perdemos hidratación en esos tejidos y van a ser mayormente lesionables y más difíciles de recuperación. Tenemos también el nivel de entrenamiento previo, entonces ya sea máximo o mínimo, va a aumentar la síntesis de colágeno o la resistencia a la carga, dependiendo de que tanto nosotros estemos preparados o acondicionados. ¿M? La temperatura también va a ser un factor importante en la recuperación y obviamente la nutrición que tengamos tanto de ingesta alimenticia como de nutrientes que ayuden a la reparación del colágeno. Vamos con el primer tipo de esguince, el esguince grado uno. Entonces hay un tratamiento inmediato que se va a dar entre las primeras 48 horas, que va a ser reposo, hielo, el hielo se va a poner más o menos 20 minutos cada 2 horas. Hay que hacer compresión con vendaje abierto o con cinta adhesiva, se debe hacer elevación del miembro y se debe tener un tratamiento conjunto de antiinflamatorios no esteroideos como los AINES. Luego, el tratamiento después de las 48 horas hasta las 72 horas eh, tiene que ver con hielo. Regáleme un momento. El tratamiento después de las 48 a las 72 horas va a haber igual hielo por 20 minutos cada 2 horas. Estimulación eléctrica puede ser entre 8 minutos a 120 pulsos por minuto y se dura unas 10 sesiones en ese tratamiento. Se, se piden ejercicios de raíces modificados, vendajes, por favor, investiguen qué son los ejercicios de Racer. También se sigue con el vendaje con cinta adhesiva o con elástico adhesivo y se sigue el tratamiento farmacológico con los AINES. Además, se recomienda el uso de ultrasonido. En este 15, en la etapa más o menos del tratamiento del tercer al quinto día, vamos a empezar con los baños de contraste, dependiendo de la inflamación. Acuérdense que los baños de contraste, si no lo saben, son eh, cambios entre temperatura fría, muy fría, y temperatura caliente. Normalmente se utiliza eh, de 5 a 6 cambios de temperatura, siempre terminando en el frío. También se busca estimulación eléctrica, sirve para ayudar a desinflamar y a mejorar la conexión de los tejidos. Se debe empezar con los ejercicios de tabla inestable, con planos inclinados y fortalecimiento muscular con bandas elásticas primeramente. Igual se debe seguir con los vendajes elásticos adhesivos. Si la molestia lo permite, se puede iniciar con un trote o ejercicios en planos inclinados muy suaves. Esto dependiendo también de la evaluación médica. En el tratamiento del quinto al octavo día, tenemos que se puede empezar con compresas ya, no baños, sino compresas húmedo y caliente, de 15 minutos el tratamiento, más o menos cada una lleva unos 5 minutos. Entonces ahí haremos 3 aplicaciones y terminaríamos siempre en
qué pena, solo aquí solo se utiliza el calor, pero entonces calor húmedo durante 15 minutos. La estimulación eléctrica sigue siendo una muy buena modalidad. El ejercicio igual en bases inestables, bases inclinadas, fortalecimiento muscular con bandas y vendaje elástico en este momento. El trote, también trabajo en plano inclinado, saltos en banco con los ojos, con los dos pies. También se puede empezar a hacer unos toques con el balón y siempre de mano de la evaluación médica. Ahora bien, el tratamiento para el esguince grado 2 tenemos que el inmediato y en las primeras 48 horas, igual se necesita reposo, hielo 20 minutos cada 2 horas, compresión, elevación, analgésicos y un apoyo asistido con muletas. Si lo notan, el primer grado permite el apoyo, un poco doloroso, pero lo permite. El grado 2 ya le va a impedir el apoyo o no lo va a dejar llevar su funcionalidad normal cuando hace el apoyo. El tratamiento entre las 48 y 72 horas va a hielo por 15 minutos, estimulación eléctrica, ultrasonidos, ejercicios de Racer, búsquenlos por favor, ejercicios para aumentar el ángulo de movilidad, ejercicios con tablas inestables, planos inclinados, fortalecimiento muscular con bandas elásticas, al igual se sigue con el vendaje elástico adhesivo y también vamos con apoyo asistido en una muleta todavía. Con muletas, aquí todavía se llevan las dos muletas. Ahora bien, el tratamiento del tercer al quinto día, vamos con los baños de contrastes. Acuérdense que el contraste es calor, frío, siempre terminando de frío, más o menos cada contraste va a llevar 5 minutos y se puede alargar hasta 5 aplicaciones de calor y frío. La estimulación eléctrica es importante. ¿Para qué? Para disminuir el edema. El ultrasonido también sirve. Nos conciernen más los ejercicios, entonces ejercicios para aumentar el ángulo de movilidad, ejercicios de balance, ya saben, igual tablas inclinadas, fortalecimiento muscular con banda elástica, vendaje elástico adhesivo y retiro paulatino de las muletas. Entonces ya saben, se puede retirar muletas en un grado 2 o se empieza a retirar hasta la quinto, más o menos, quinto día de haber pasado el esguince. Después del quinto día, se siguen con los baños de contraste dependiendo de la inflamación que presente el paciente. Eh, ultrasonido, electroterapia son muy buenos, pero pues a nosotros nos concierne por ahora los ejercicios, se puede decir, físicos. Entonces hablamos de ejercicios para aumentar el ángulo de movilidad, ejercicios de balance, fortalecimiento muscular por ahora siempre se inicia con banda elástica para no poner todo el peso corporal o adicional, seguir con el vendaje elástico y iniciar los ejercicios sobre plano inclinado. Se puede empezar con un trote suave, ya sin muletas. Igual siempre ir de la mano con la evaluación médica. El tratamiento del 10º al 15º día, vamos a seguir esta vez con compresas de calor húmedo durante 15 minutos. Ultrasonido, esto es para mayores de 18 años. Se debe seguir con ejercicios en planos inclinados, fortalecimiento muscular, sobre todo de la pantorrilla, dependiendo del esguince, pero pues los esguinces más comunes son de cuello de pie, vendaje elástico, ejercicio sobre plano inclinado, ya se puede empezar con trote y sprint, toques de balón y nuevamente evaluación médica. En el esguince grado 3, el tratamiento inmediato en las 48 horas son reposo, igual, hielo 20 minutos cada 2 horas, compresión con vendaje abierto o con cintas adhesivas, elevación, analgésicos y apoyo asistido con muletas en caso de ser requerido. En grado 3 casi siempre es importante tener las muletas. Tratamiento de las 48 a 72 horas. Entonces vamos con hielo por 15 minutos, estimulación eléctrica, vendaje elástico adhesivo, apoyo asistido y evaluación médica. Ahora bien, aquí dice que apoyo, o sea, no apoyar con muletas, porque en ese momento no se puede apoyar el pie, es mejor no apoyarlo, tenerlo arriba y no apoyarlo. Ahora bien, eh, la cirugía, cuando el tobillo o la zona ya esté desinflamada, se debe realizar una adecuada valoración y decidir si el paciente sigue con el tratamiento de rehabilitación utilizando férulas removibles tipo
que cubran pues la parte lesionada y que sean muy livianas, o si se va a requerir el tratamiento quirúrgico. Casi siempre se opta por el tratamiento quirúrgico en esguince de grado 3 porque es una ruptura, si se acuerdan, del 100% de las fibras. Entonces es difícil que si no hay una parte pegada, pues el resto de las fibras puedan seguir ese orden. Entonces se recomiendan tratamiento quirúrgico. Esas son algunas imágenes de radiografías de lesiones de ligamentos. Entonces tenemos un esguince de cuello de pie. Si ven, este tipo de inflamación o esa opacidad en la radiografía nos indica una inflamación y posiblemente un esguince. En los esguinces de niños, pues se va a ver mucho más inflamada la zona, ¿m? Como lo ven acá. Entonces tenemos que los signos principales de la inflamación de esguince son inflamación, equimosis o morado, como le dicen a veces, y el edema. En el grado uno es difícil que aparezca equimosis, casi siempre solo es a veces una inflamación, es una pequeña inflamación y permite apoyar el pie. En el grado 2 no permite apoyar el pie, aparece la inflamación mucho más pronunciada y aparece un poco de edema. En el grado 3 no se puede apoyar el pie por imposibilidad de dolor. Hay mucha inflamación, mucho edema y una equimosis muy grande. Este podría ser un grado 3. Ahora bien, vamos con otro tipo de lesiones que son las lesiones de tendón o de vainas tendinosas. Aquí vamos a empezar con el contenido. Vamos con la composición. Entonces el tendón viene de la palabra o de raíces de la palabra griegas, que quieren decir alargar, prolongar, llevar hasta, y es una banda fibrosa originada del mesénquima que conecta los músculos a hueso. Entonces tiene un nexo de unión o un anclaje. Es un conjunto de haces fibrosos con fibras colágenas arregladas paralelamente a una hilera de células elongadas con sustancia intercelular. Hay un grupo de fibroblastos orientados en la dirección, un grupo de colágenoblastos. Estos dos se disponen en hileras utilizando la capacidad de resistencia o llevando a aumentar la capacidad de resistencia tensil. Inicialmente, los dos grupos se van a equiparar. Con la edad va a llevar el primer grupo a aumentar, que son lo de los fibroblastos. Entonces vemos que la composición de fibras son el 90% de colágeno y unas fibras elásticas de un 10%. Entonces esto va a llevar colágeno, va a dar una resistencia y las fibras elásticas van a dar la elasticidad. Entonces hay como se puede decir, un equilibrio entre esas dos capacidades. También tenemos eh, agua que va a estar adentro, bañando los espacios entre las células. Tenemos el fibroblasto que van a fabricar y regenerar las fibras del tejido. Tenemos también el peritoneo, que son membranas que recubren el tejido y a través de las cuales van a penetrar capilares que van a aportar oxígeno y nutrientes al tendón. Entonces sabemos, repasamos la composición, haces de fibras blancas, colágenas, que van paralelas, muy próximas entre sí, casi homogéneos. Las células tendinosas están dispuestas en haces fibrosos. El tendón maduro eh, está pobremente irrigado, tiene una poca inervación, qué pena, irrigación. Todo el tendón está rodeado por una cápsula de tejido conectivo de un gran espesor. Con relación a la inserción del tendón en el hueso, los fibroblastos sufren cambios de adaptación en su fusión y en sus características. Entonces, semejan células óseas o cartilaginosas, insertándose al hueso como fibrocartílago a través de las fibras de Sharpey. La función de deslizamiento sobre el hueso, entonces dispone de una vaina de dos capas. La primera capa es externa o conjuntiva y está en relación con las estructuras vecinas. La segunda vaina es una vaina interna y está en estrecha unión con los tendones. Estas dos van a poder favorecer el deslizamiento y
y pues van a facilitar ese proceso de nutrición. Hablemos un poco de la regeneración en este tipo de lesiones. Entonces tenemos que, según la patogenia, los fibroblastos provenientes de la vaina interna hacen proliferación de colágeno o empiezan a producir colágeno. Hay una exposición de esos colágenos en haces de fibras que siguen el eje mayor del tendón y se va a empezar a alinear. Luego hay una desaparición del tendón vascular inicial a medida que el aumento de la cantidad de colágeno ya cicatrizado. No, parece que no tuviera vasos, pero pues en ese momento si hay un aporte sanguíneo. Con relación al daño, resulta de eventos celulares o molares o vasculares. También va a llevar una fase de inflamación con una respuesta celular y vascular. Lleva una fase de reparación, que es el reemplazo de nuevas células, y la fase de remodelación, que es la reorganización de esos tejidos. Luego, según los hechos, entonces, dependiendo de la nutrición del tejido, es vascular y sinovial, ese tipo de nutrición. Una inmovilización prolongada va a provocar adherencias en los tejidos. Movimientos precoces van a reducir la adherencia, entonces es importante empezar con movimiento muy precoz. Precoz quiere decir rápido o anterior a que pues, se siga la inmovilización. Eh, Movimientos forzados pues van a llevar a una ruptura de las suturas que hayan hecho si hay una cirugía. Las suturas, acuérdense que son, se puede decir que un cosido entre los tejidos. Entonces se habla de una movilización temprana que va a ir de las 24 a las 48 horas, y esto va a favorecer la nutrición, la reparación, la remodelación, la formación de tejido fibroso, morfológico del tendón y la acción biomecánica. Vamos con la tendinitis. Entonces, ¿la tendinitis qué es? Es una inflamación producto de la adherencia entre las capas visceral y parietal de la vaina tendinosa. Va a llevar con un dolor a la palpación, al movimiento y en ocasiones de carácter espontáneo. O sea, sin hacer nada, a veces duele la tendinitis. Hay diferentes clasificaciones, entonces pueden ser agudas versus crónicas, que esta va a depender del tiempo en el que llevemos. Si es una crónica, va a llevar mayor a 48 horas. El grado 1, no hay dolor de actividad, el enfriamiento por reposo puede ocasionar dolor. Sea, cuando uno está quieto y le empieza a doler, puede ser un grado 1. En el grado 2 hay molestio previas a la actividad. Eh, se ve un poco el dolor cuando se hace actividad como ejercicios, pero empeora al parar. Eso ya sería un grado 2. Y el grado 3 es un dolor intenso que limita las actividades. Entonces, si a usted le duele el codo o alrededor del codo del tendón estando quieto, es un grado 1. Si usted le duele, pero hace ejercicio y le pasa, pero le duele al parar, ese es un grado 2. Y si ya le está molestando para alzar cualquier cosa de su vida diaria, ya es un grado 3. Tenemos diferentes mecanismos de la tendinitis. Puede ser un trauma directo, pueden ser unos microtraumas por repetición, puede ser una infección. Los efectos, procesos inflamatorios provocan alteraciones eh, de la microcirculación capilar del tendón y va a empeorar el riesgo sanguíneo, el aporte sanguíneo de O2, de nutrientes a los fibroblastos. Entonces tenemos diferentes causas: sobrecarga, deshidratación, infecciones bucofaringias, que van a llevar a un cambio hematógeno, una inflamación muscular, alteraciones del esqueleto, puede ser postfractura, también se llevan a tendinitis, puede llevar también un calzado inadecuado, malas técnicas de ejecución deportiva o de ejercicios, el alcohol, por la deshidratación que conlleva. Las tendinitis más frecuentes son la epicondilitis, o se conoce también como codo de tenista, la tendinitis de los rotadores de hombro o síndrome de pensamiento de hombro, las bursitis, que pueden haber más, hay 80 bursas en el cuerpo, la tendonsinovitis, que es una inflamación de las vainas tendinosas, caracterizada por tumefacción, calor local, enrojecimiento, aumento del volumen del líquido sinovial. Hay una que es del dedo en resorte, que se manifiesta
como una tendinovitis y va a llevar a que los flexores profundos del pulgar y el dedo estén encogidos. También está la enfermedad de Decker-Vein, que son de la aducción del pulgar longus o de la extensión del pulgar brevis, que son músculos, se puede decir, de extensión y de abducción del dedo pulgar. Tenemos una patología peri o yuxtaarticular. Peri es alrededor, yuxta es cercana. Entonces tenemos que en el hombro tenemos como tendinitis supraespinoso, bursitis supracromial, tendinitis de la porción larga del bíceps, tendinitis supradeltoidea, tendinitis del manguito rotador, tendinitis supraescapular, subescapular. En el codo, la epicondilitis, epitrocleitis, bursitis olecraniana. En la mano tenemos síndrome de túnel del carpo, enfermedades de Decker-Vein, síndrome del canal de Gullón, dedos en resorte, tendinosinuvitis crónica de flexores, ganglión, tendinosinuvitis crónica de extensores. En la cadera, bursitis trocantoidea, cadera en resorte, bursitis subglútea. En la rodilla tenemos bursitis retropatelar, quistes de Baker, bursitis ancirena, la jofitis, que es la inflamación de una grasa que hay debajo de la rótula, la bursitis, entre otras. En pie y tobillo tenemos bursitis retrocalcánea, que es el talón, tendinitis aquiliana, tendinosinuvitis estenosa de los peroneros. Tenemos también el síndrome de túnel tarsiano, que sería el homólogo del túnel del carpo, y una fascitis plantar, que es muy común en corredores y en personas que tienen alto impacto. El tratamiento, pues la idea es eliminar las causas, ¿sí? Ver cuál es la causa real y tratar de eliminar las causas porque no sirve de nada hacer eh, de pronto tratamientos que le van a quitar los síntomas, pero no van a quitar las causas. Se recomienda un reposo protegido de todas las demandas que están usando, que están causando ese dolor. Se recomiendan los AINES, que son analgésicos. Fisioterapia es un buen método donde se utilizan medios físicos, ultrasonido, corriente. Nosotros también podemos utilizar masaje y se pueden recomendar férulas o brace, que son de pronto aparatos externos que van a ayudar a mantener una posición adecuada en la articulación. Ahora bien, las infiltraciones son recomendadas. Las infiltraciones son inyecciones de medicamentos, de diferentes medicamentos, pueden ser antiinflamatorios, pueden ser analgésicos, pero hay un problema con las infiltraciones, que la infiltración va a llevar a ese tejido a que se fibrose. Acuérdense que fibrosar es que una mala cicatrización y queda más rígido de la mecánica normal o más rígido de lo que estaba antes. Entonces, esas infiltraciones, si se, son muy efectivas, o sea, les va a quitar el dolor de una, les va a quitar la inflamación de una, pero no van a quitar las causas de fondo. Entonces, pues pueda que con una filtración usted quede bien, pero sí o sí va a volver a recaer si no hace un buen entrenamiento. Se puede llegar, dependiendo de la complejidad, pensar en una infiltración y hacer un tratamiento conjunto con ejercicio y terapéutica. Y pues también es una opción la cirugía. Tenemos diferentes lesiones por sobreuso, sobre todo en el corredor. Entonces tenemos que 40% de las lesiones son en rodilla, un 10% en el tendón de Aquiles, espalda también lleva un 5%. ¿Cuáles son las causas? Errores de entrenamiento, pobre nivel, entrenamiento en cuestas, programas intensivos de trabajo con kilómetros excesivos, mala prescripción, calentamiento inadecuado, superficies irregulares, calzado irregular o gastado. Otras causas son también los factores biomecánicos. eh, entonces, caer mal muchas veces, eh, caer mal o sea, hacer un contacto con el talón pésimo. Otras causas son las biomecánicas durante la carrera de pie. Otras causas también biomecánicas son extensión versus flexión de rodilla, movimientos pélvicos inadecuados. Las lesiones por sobreuso, entonces tenemos un diagnóstico que se hace por historia clínica, interrogar sobre cuándo empezó, con qué empieza, con qué disminuye, un examen físico exhaustivo, una evaluación biomecánica a través de videos, puede ser una radiografía o otro tipo de imágenes diagnósticas. La prevención
Entonces, se debe hacer un plan para corredor en principiantes a partir de un examen médico, hacer una muy buena orientación sobre el calzado al utilizar, que dé una muy buena amortiguación, ver las estabilidades de las estructuras de todo miembro inferior, em, si es necesario, dispositivos ortésicos y ejercicios de estiramiento y fortalecimiento. Los problemas comunes al correr, entonces traumas de tobillo, miren todas las que puede causar, dolores de cadera y glúteo y espalda, miren todo lo que puede causar, trastornos pélvicos, estados relacionados con temperatura. Ahora vamos con las lesiones musculares. Entonces vamos a ver esto, las generalidades. Entonces los dolores de los músculos esqueléticos o mialgias, entonces mialgias son dolores musculoesqueléticos en los músculos esqueléticos. Son síntomas de presentación o que son muy generales en la población en general. En la mayoría de los casos obedece a causas inespecíficas con un mecanismo fisiopatogénico variable o a menudo con escasa repercusión patológica o pronóstica. Las mialgias son sensaciones dolorosas y no implican contracción del músculo que duele, mientras que los calambres y los espasmos musculares son contracciones dolorosas involuntarias de los músculos. Las dolencias musculares son frecuentes y pueden comprometer a más de un músculo al mismo tiempo. El dolor también lleva a involucrar tejidos blandos, ligamentos, tendones y fascias. Puede acompañarse también en ocasiones de debilidad o pérdida de la fuerza y un dolor a la palpación. Puede relacionarse con tensión o sobrecarga, lesiones muscular por ejercicio o trabajo físicamente extenuante. En esta situación tiende a comprometer a músculos específicos, comienza durante o después de la actividad y a causa usualmente es bastante obvia, casi siempre. El dolor muscular también puede ser de signos de enfermedad que están afectando el cuerpo, algunas infecciones, por ejemplo, la gripe da un dolor muscular, trastornos que afectan el tejido conectivo en todo el cuerpo, como el lupus, que es una enfermedad autoinmune, la fibromialgia, que es una afección que involucra la sensibilidad de los músculos y el tejido blando alrededor, y una dificultad para dormir y fatiga continua. Esa es la enfermedad, se puede decir que de moda. Entonces, todos tienen fatiga, todos tienen dolor muscular continuo. Casi siempre se da por también no solo, eh, se puede decir síntomas físicos, sino también psicológicos. Hay un tipo de dolor, según su patogenia, hay un dolor mecánico, que es cualquier aumento de la presión intramuscular, puede producir dolor, y esto ocurre no solo en los calambres musculares, sino también en los miodemas, que son por isquemia o por hipotiroidismo. El dolor inflamatorio, entonces es la necrosis muscular y la ruptura de fibras musculares pueden producir reacciones inflamatorias localizadas acompañadas de dolor y se pueden agudizar por la palpación. Se va a ver como una hinchazón de la zona. Otros dolores inflamatorios del músculo mm, más difusos y no acompañados de hinchazón local se producen en pacientes con fiebre o polimialgias reumáticas. Hay diferentes tipos de dolor. El dolor isquémico, que es por falta de aporte de sangre a esa zona. El dolor muscular referido, que es el dolor que se localiza en el músculo, cuyo origen es por irradiación de los nervios que lo inervan. Entonces son por un daño en la raíz nerviosa o en los plejos que están alrededor del músculo adolorido. Hay dolores de origen inciertos, entonces en algunas circunstancias no se puede describir de por qué causa es el dolor o qué etiología es el dolor. Así son conocidos dolores como el crecimiento de los niños y las piernas inquietas o la fibromialgia. Entonces no hay un origen cierto. Para valorarlo, entonces debemos hacer, si es asociado al ejercicio, entonces la localización, la extensión del proceso, si es focal, si hay varios focos, si es generalizado, de ver la apariencia, la aparición si fue aguda o fue ya, se puede decir progresiva. También se ve el carácter. Entonces, si es irradiado, que va de un lugar a otro, si es pulsante en un solo lugar, como una chuzada, ¿m? Si está asociado a algún tipo de hinchazón, de calor, de rubor en la zona, si la aparición de otras lesiones cutáneas
asociadas a ese territorio doloroso, si se acompaña de pérdida de fuerza muscular o si hay alguna alteración o sensibilidad de reflejos osteotendinosos. Pruebas, se pueden hacer pruebas bioquímicas, sobre todo en el CPK. También se pueden hacer TACs o resonancias magnéticas. También se puede hacer electromiografía, que es útil para confirmar el diagnóstico de miopatía o neuropatías. ¿M? Y la biopsia, que es sacar una parte de ese músculo para ver si hay algún tipo de glucogénesis o alteración a glucogénesis o alteraciones inflamatorias, mitocondriales o metabólicas. Vamos con la valoración según la rigidez y los calambres musculares. Entonces, se incluyen los denominados estados de hiperactividad de la unidad motora, que producen una gran variedad de síntomas musculares, a menudo acompañados de movimientos que se conocen como miosimias, hipertonía y rigidez, relajación lenta y calambres o espasmos musculares. Hay diferentes síndromes musculares, entonces dentro de esos síndromes clínicos encontramos el espasmo muscular, que no es lo mismo que una contractura. Un espasmo es una contracción mantenida, de un músculo, y una contractura es cuando hay un acortamiento muscular que no puede ser, se puede decir, arreglado de otra forma que no es la cirugía. Está la miotonía, que es una dificultad para la relajación muscular tras un estado de contracción voluntaria, y en la respuesta muscular a la percusión, capaz de producir respuestas contráctiles localizadas en la zona que se percute. Tetania también se produce descargas repetitivas de impulsos nerviosos que tienen su origen en la porción proximal de los nervios periféricos. Neuromiotonía, que se puede decir una rigidez muscular y un aumento de la actividad contráctil muscular que va a dificultar la relajación. También está el tétanos, que es una toxina tetánica causada hiperexcitación de la motoneurona debido al bloqueo de las vías inhibidoras de la médula espinal y el tronco encefálico. Tenemos otros síndromes clínicos que son los calambres, que son una contracción involuntaria y dolorosa en el músculo o en el grupo muscular. Entonces puede aparecer de forma imprevista, por ejemplo, durante el sueño y desencadenar una alteración de la circulación o está desencadenado por una alteración de la circulación que origina un aporte sanguíneo deficitario a los músculos o por frío o por sobrecarga muscular y agotamiento. ¿M? También puede presentarse durante el embarazo. Los espasmos son calambres de tipo tónico con consecuencias de una excitación muy intensa y repentina sobre el músculo o porque está allá permaneciendo mucho tiempo en una contracción forzada. Son dolorosos y tardan tiempo en desaparecer, a diferencia que de los calambres que se quitan, se puede decir, relativamente rápido. Tenemos también rupturas fibrilares producidas por defensa del músculo. Al estar frío y meternos a hacer un ejercicio de alto impacto, pues el músculo no está preparado para hacer ese tipo de fuerza, ese tipo de elasticidad y se va a romper. Vamos con la luxación de hombro. Entonces, vamos a dejar hasta acá esta luxación de hombro y la siguiente clase que terminamos, porque es un tema muy extenso. Gracias por su atención